Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a esta quinta y anteúltima clase del módulo de Introducción al Análisis Filosófico o Lógica. Módulo que vamos a estar cerrando esta semana, así que van a tener que tomar suma atención, repasar mucho, ya falta poco tiempo, ¿sí? Así que, nada, darle las gracias por estar acá y a escucharle a la doctora ahora. Andrea, por favor. Bien. Pido si pueden poner para que pueda compartir pantalla al usuario que dice Fabiana. Así puedo compartir el PowerPoint con los chicos. ¿Solamente Fabiana dice, doctora? Solo Fabiana. Ahí ya la encontré. Ahí le puse como coanfitriona. Perfecto. Ahí. Bien. Nosotros estuvimos hablando, sí, ahí ya se ve. Perfecto. Estuvimos viendo lo que era introducción al análisis filosófico o lógica. Estuvimos viendo en las primeras clases cómo acercarnos al conocimiento. Estuvimos viendo que para que una información, o en este caso un enunciado, sea realmente obtenido o llamado conocimiento, tenía que ser verdadero. Estuvimos viendo entonces qué era la verdad o cómo se llegaba a la verdad. Estuvimos viendo en la clase pasada lo que eran fuentes del conocimiento y las distintas fuentes de conocimiento. Estuvimos analizando 6 fuentes en total, de las cuales determinamos que 2 eran fuentes indiscutibles de conocimiento, una era la experiencia sensorial y la otra era la razón. Estuvimos algunas dudas o conflictos con respecto a la autoridad, pero habíamos determinado que la autoridad también era fuente del conocimiento, siempre y cuando el enunciado o la proposición podía ser comprobado por nuestros propios medios. Y vimos que las últimas 3, que vimos la revelación, la fe o la creencia, no iban a ser fuentes del conocimiento. Pero ahora tenemos que determinar qué es el conocimiento, ¿sí? Y vimos que conocer, ¿sí?, resulta ser un término bastante ambiguo, porque ¿qué significa o qué implica conocer algo? Y ahí empiezan los distintos conceptos. Nosotros podemos decir que conocemos algo porque tenemos contacto directo con el mismo, ¿sí? Yo puedo decir que conozco a Guadalupe porque tuve contacto con Guadalupe, ¿sí? Puedo decir que conozco a Vero porque tuve contacto con Vero, pero ¿puedo tener trato con alguien sin saber mucho de esa persona? ¿O puedo saber mucho de esa persona pero no conocerlo? Yo sé mucho sobre Messi pero no lo conozco, ¿sí? O puedo saber pero no haberlo nunca visto en persona. Estamos en la página 184. Ahora, ¿qué implica entonces conocer a? ¿Sí? Yo puedo saber que existe algo sin conocerlo o sin haber estado nunca allí, como pasa con las cataratas. En mi caso personal, yo sé que son las cataratas, conozco las cataratas, pero tuve contacto directo con él, no, porque nunca fui personalmente. Por ende, yo puedo tener mucha información aún sin haber estado allí. Entonces, yo puedo decir que conozco algo solamente por contacto directo y no sería suficiente. Entonces aparece el segundo como diciendo, ¿cómo sabe? O sabe cómo. Yo digo que conozco porque sé cómo. Eso sería describiendo una habilidad. Pero acá viene nuevamente un conflicto, ¿sí? Porque yo puedo, por ejemplo, saber montar a caballo, puedo saber nadar, ¿sí? Pero no tener conocimientos sobre los animales o ni siquiera conocimientos sobre el agua, ¿sí? De ahí que nosotros vamos a ver una tercera posición en la cual plantean que el uso más frecuente que tenemos de la palabra conocer o saber es en el sentido proposicional. Es decir, que yo digo que sé que, y eso va seguido
¿sí? De una proposición. Yo sé que soy morocha, ¿sí? Yo sé que el fuego quema. Yo sé, ¿sí? Que soy argentina. Entonces, nosotros, si no podemos tener trato con alguien sin saber algunas cosas sobre esa persona, tener, digamos, ciertos conocimientos que nos puedan llevar a conocer, ¿sí? A la persona. Tenemos que saber algunas proposiciones que sean verdaderas, ¿sí? Por eso es difícil ver de qué modo se puede saber, por ejemplo, nadar sin tener algunas proposiciones verdaderas sobre la natación, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé cómo explicar natación como sería en un libro, cómo nadar, pero yo sé que no puedo estar mucho tiempo abajo del agua, ¿sí? Yo sé que el agua moja. Yo sé que si me meto al río en la corriente me va a llevar. Esas son proposiciones básicas verdaderas que yo sé sobre la natación, ¿sí? Pero que esto no significa que yo tenga cabal conocimiento sobre la misma. Entonces, acá empieza el conflicto de ¿qué requisitos tengo que cumplir? ¿O cuáles son los requisitos o qué es lo que yo exijo para poder decir que conozco algo? ¿Sí? ¿Qué requisitos exigimos para conocer? En principio exigimos 3. Que la proposición sea verdadera. Debemos creer que la posición es verdadera. Y juicios de valor. Ahora, ¿qué implica cada una de ellas? La primera debe ser verdadera. ¿Sí? Nosotros ya dijimos, ¿sí? Si sabemos que es falsa una proposición, automáticamente queda descalificada como una pretensión de que sea algo. Nosotros ya dijimos hoy no, la clase anterior, habíamos dicho que para que sea conocimiento, la proposición tiene que ser verdadera. Yo digo que sé algo cuando la proposición que digo que sé es verdadera, ¿sí? Ahora, si yo digo sé que el cielo es verde, ¿sí? Eso es falso. Entonces es contradictorio decir sé que el cielo es verde, porque sé que el decir que es verde es falso. Entonces yo no puedo decir, ¿sí? Que sé algo cuando realmente sé que es falso, ¿sí? Es una contradicción. De ahí que no es lo mismo saber y conocer, ¿sí? Que otros verbos como creer, preguntarme o esperar. ¿Por qué? Porque los primeros son estados psicológicos, existentes y disposicionales. Si se corta, apago la cámara. A ver si escuchan mejor. ¿Ahí me escuchan mejor? Bien. Entonces le decía que hay una diferencia entre saber y conocer por un lado, ¿sí? Y otros verbos como creer, preguntarse o esperar. Porque los segundos, esperar, creer, ¿sí? Son estados psicológicos existentes y disposicionales. Son estados mentales nada más que tengo yo, que en este momento, que por eso eran existentes, y disposicionales es que puede llegar a suceder. En cambio, el saber y el conocer, ¿sí? No es un estado mental. Si se requiere realmente que la proposición sea verdadera. Si la proposición es falsa, entonces yo no tengo conocimiento. ¿Bien? Ahí sí. Bien. Ahora, pero este requisito de que sea verdadero tampoco es suficiente para decir que yo sé algo por el simple hecho de que la proposición es verdadera. ¿Es esencial? Por supuesto que sí. ¿Es el único requisito? No. ¿Sí? Porque existen muchas proposiciones que son verdaderas, pero que nosotros no sabemos que lo son, ¿sí? Salvo que sean especialistas en el campo. Ahí yo le puse los científicos o los
el dibujito que ve mi hija, biólogos, zoologistas, como los quieran llamar, ¿sí? Ellos saben que lo que se dice es verdad o no. Hay muchas cosas que son verdaderas, pero que yo todavía no sé que lo son, porque no tengo conocimiento respecto del mismo, simplemente por ello. ¿Sí? Entonces, la verdad no es un requisito suficiente. Esencial sí, suficiente no. De ahí que vamos al segundo requisito. Debemos creer que es verdad. Y esto es lo que nosotros llamamos el requisito subjetivo. ¿Sí? Yo debo creer positivamente que la proposición es verdadera. Yo no puedo decir que algo es verdad y no creer que lo es. ¿Sí? Entonces, hay proposiciones que nosotros creemos, pero no sabemos si es verdad, como las creencias religiosas, ¿sí? Puede no haber ninguno que sepamos que es verdad y sin embargo no creamos, ¿sí? Que creer es parte del saber. Entonces, no puede haber ninguna proposición que yo diga es verdad y sin embargo no crea que lo es, porque creer es parte del saber. ¿Sí? Ahora, creer solamente sin pruebas no es suficiente, ¿eh? Porque ahí vamos a la misma discusión que tuvimos al inicio. Tiene que ser verdadera mi proposición, porque tengo una correspondencia, ¿sí? Y además tiene que ser, tengo que creer que esa proposición es verdadera. Por eso es importante el requisito de verdad. No creer en la proposición, creer en la verdad de esa proposición que yo estoy emitiendo. De ahí le da el ejemplo en el libro, que si ustedes lo ven, lo tienen en la página 187. Y dice, es verdad, pero no lo creo. ¿Sí? Digo que es verdad, pero no lo creo. Con estas dos proposiciones no hay problema. Son simples. Si digo, es verdad, pero no lo creo, o digo que es verdad, pero no lo creo, ¿sí? No hay ningún tipo de conflictos entre lo que sucede en la realidad y mi creencia, digamos. Ahora, si yo digo, sinceramente es verdad, pero no lo creo, ahí sí hay una contradicción, porque decir sinceramente implica que uno cree. Por eso cuando decimos, acepta mis sinceras disculpas, implica que nosotros realmente creemos que le debemos las disculpas y que nuestras disculpas son reales. Por eso la palabra sinceramente, ¿sí? Implica justamente que yo creo lo que estoy diciendo. Y en la cuarta digo, lo creo, lo digo, pero no lo creo. Ahí se contradice, hay una contradicción, porque creer una cosa, ¿sí? Y yo no puedo decir creo y no creo la misma oración. Bien, de ahí es que se infiere, se razona, que creer es una cosa de grado. Es decir, que podemos creer con diversos grados de convicción que pasan por la duda y finalmente queda en la no creencia. Yo puedo estar totalmente segura, primero, después puedo estar no tan segura y llegar a la duda, y en último, finalmente en la no creencia. Y si me falta este requisito de creencia, entonces me falta uno de los requisitos para poder decir que tengo conocimiento. De ahí es que empiezan algunas cuestiones, como sucede. Gano la quinela, digo, no puedo creer que gané. ¿Sí? Eso es retórico. ¿Sí? Es una frase retórica. ¿Sí? El no puedo creerlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos pasan cosas en donde vemos a alguien llegar y dice, no puedo creer que estés acá, pero si es verdad, lo tenés al frente tuyo? Eso es una frase retórica. ¿Sí? No tiene que ver con si creo o no. Realmente lo creo porque te estoy viendo, pero generalmente lo decimos, ¿sí? Como un estado emocional. ¿Sí? De ahí van distintas cuestiones, como decir, sé que el mundo no es plano, pero aún no puedo creerlo. ¿Sí? Sé
En este caso, una proposición que es considerada verdadera de que el mundo es redondo, pero yo aún no puedo creerlo. Acá, creer traslada su significado a responder emocionalmente a ellos, ¿sí? Lo mismo pasa con el supuesto. Yo sé las respuestas del examen, pero no puedo creer que las sepa, ¿sí? Es decir, yo sé las respuestas, pero no puedo creer que estoy segura de que sé todas las respuestas. Ha pasado varias veces en donde vas a rendir un examen, ¿sí? Y vas muy inseguro y resulta que después te toca la pregunta y vos sabés todas las respuestas. Acá también esta frase, sé la respuesta del examen y no puedo creerlo, no significa que no sepas. Vos no podés creer que la sepas, que es una cuestión distinta. Por eso dice, saber presupone ser capaz de darle, ¿sí? Y creer, de dar las respuestas, ¿sí? Y creer, dice, la conozco. Implica creer que puedo darlas, ¿sí? Pero conocerlas no implica creer que puedo darlas. Ahí está la confusión. Fíjense en su página 188. Dice, este caso es engañoso. Cuando no tengo gran confianza en que las sepa, no es que no las crea, sino que no sé qué puedo darles. Saberlas presupone que sea capaz de darlas y creer que las conozco implica creer que puedo darlas, pero conocerlas no implica creer que puedo darlas. No confundamos las dos cosas. Conocer o creer las respuestas y conocer o creer que puedo dar las respuestas. ¿Sí? Y esto nos pasa mucho cuando rendimos un examen en donde vos estás seguro que sabes la respuesta, pero te pones tan nervioso que no las podés dar. Te preguntan algo simple que vos la repetiste 1, 2, millones de veces, pero no la podés dar. Entonces, no hay que confundir conocer o creer que sé la respuesta de poder darlas. Son dos cuestiones distintas, ¿sí? En este punto. De allí que decimos que a pesar de los grados de convicción con que se puede creer, ¿sí? Es extremadamente raro en este punto, ¿sí? Tener dudas, ¿sí? Yo sé que el cielo es azul, pero no creo que el cielo sea azul. Entonces, en este caso nosotros vamos a ver que a pesar de que existen distintos grados de convicción con el que se puede creer, es extremadamente raro, ¿sí? Dudar de estas creencias. Generalmente nosotros los humanos somos muy confianzudos, ¿sí? Por lo cual entonces vamos a ver que siempre creemos en el vaso lleno, por decirlo así. De ahí vamos a ver que conocer en sí mismo, ¿sí? Va a tener dos elementos distintos. Por un lado, un requisito objetivo, que es que sea verdad, y un requisito subjetivo es creer en que es verdad, ¿sí? Entonces, estamos en la página 188, ¿sí? Vamos a ver que es, a pesar de tener distintos grados de convicción con el que se puede creer, es extremadamente raro decir, si no es en un sentido retórico, sé algo, pero no lo creo. Sé que el cielo es azul, pero no lo creo. Decir esa frase es raro. Sí, va de nuevo. Generalmente yo no digo que sé algo en la cual no tenga confianza, sí, o lo que no crea. Esto pasa cuando, por ejemplo, ven al novio de su amiga con otra chica, ¿sí? Y ustedes van a contarles si están realmente seguros. Si es que ustedes creen que es, pero no están seguros, no le cuentan, salvo que crean, ¿sí? De ahí es el grado de convicción que yo tengo que tener. ¿Creo que es verdad o no? ¿Estoy segura de que es verdad o no? ¿Sí? De ahí de nuevo, conocer tiene dos requisitos, salvo que sea un chisme. Va de nuevo, si es un chisme, ustedes no le van a contar a su amiga hasta que lo confirmen, ¿sí? Porque si no, ustedes serían otro eslabón más del chisme. Entonces,
nosotros vamos a ver que tiene dos requisitos. Objetivo, que es que sea verdad, y el subjetivo es creer que es verdad, ¿sí? La creencia verdadera aún no es conocimiento, ¿sí? La creencia verdadera aún no es conocimiento. Una proposición puede ser verdadera o podemos creer que es verdadera, pero aún no saber que lo es, ¿sí? ¿Complicado? Yes. Por eso, si es que nosotros necesitamos de el tercer requisito, ¿sí? Que es poseer elementos de juicio a favor de esa proposición. Es decir, tenemos que tener razones para creer en ella. Bien. El primer requisito, dijimos, es que la proposición tenía que ser verdad. El segundo requisito, sí, creer en que es verdad. El último requisito es poseer elementos de juicio a favor de la proposición, es decir, razones para creer en ella. Un ejemplo, si vemos el atardecer, sol rojo, se dice que mañana habrá un buen clima, pero no lo sabemos, ¿sí? Aún si nuestra predicción es verdadera, porque tenemos todas las razones para creer que sí, pero no estamos seguros, ¿sí? Mañana, cuando salga el sol, veremos el tiempo y ahí recién podemos confirmar nuestra predicción. Es decir, que esto, ¿sí?, no es conocimiento, sino solamente lo que se llama una conjetura aprendida. ¿Qué es una conjetura aprendida? Algo que sucedió tantas veces o repetidamente, sí, que nosotros ya lo utilizamos como verdad, ¿sí? El típico, siempre que llovió, paró. ¿Sí? Es una frase trillada, pero es cierto, siempre que llovió, en algún momento paró. ¿Sí? Siempre que dice, termina de llover, sale el arco iris. Esas son, no es verdad. O sea, ¿cuándo yo me voy a dar cuenta que es verdad? Cuando suceda, cuando tenga, ¿sí?, la experiencia empírica o sensorial con ella. Pero se llaman conjeturas aprendidas porque fue pasando tanto tiempo, tantas veces, que ya la consideramos como verdad. En el derecho se usa mucho esto con ciertas presunciones, ¿sí? Por ejemplo, la presunción en un choque de auto. Generalmente se presume, ¿sí?, que el auto que está roto, ¿sí?, en la parte delantera es el que colisionó, es el que chocó, ¿sí? Se presume que si el auto está roto al costado es el que chocaron. Si estas son presunciones que hace nuestro ordenamiento jurídico de ciertas cuestiones que parecen lógicas, porque lo son, pero se llaman conjeturas aprendidas, ¿sí? Ahora, este tercer requisito son los elementos de juicio. Pero, ¿cuántos elementos de juicio tiene que existir para que yo realmente pueda decir que tengo un conocimiento? ¿Cuántos elementos de juicio son necesarios? Algunos, y esto no vale como respuesta, ¿sí? Porque puede ser que haya algunos elementos que me indiquen que mañana va a ser un buen clima, ¿sí? Pero no sabemos si es así. ¿Cuándo yo voy a saber que es así? Cuando lo compruebe. Ayer me acuerdo, al sábado a la noche, todo el mundo decía, mañana llueve, mañana llueve. No llovió ayer. Hoy lo mismo. Hoy lunes llueve, estamos esperando todavía la lluvia. Ahora me dijeron, no, profe, mañana llueve. Según mi computadora, ahora está lloviendo acá. Imagínense. Entonces, se supone, ¿sí?, que existen algunos elementos de juicio que me hacen entender que sí, mira, hizo mucho calor, está un poco nublado, ¿sí?, que el humo atrae la lluvia, un montón de cuestiones que hoy con otro grupo de alumnos estuvimos analizando, de decir, ahora, ¿son elementos probatorios? Sí, son elementos de juicio, pero ¿son suficientes para decir, sí, mañana llueve, confirmarme con certeza o no? De ahí vamos a lo segundo. ¿Cuántos elementos son necesarios?
todos los elementos disponibles. Ahora, decir todos los elementos de juicio disponibles tampoco me sirve, ¿sí? Porque puede ser que todos los elementos que tengo disponible yo, Andrea Espinosa, hoy, ¿sí? Acá en Corrientes, no me acuerdo la fecha, 15 de enero creo que, o 17 de enero, 17 de enero, están perdiendo esto. ¿Qué pasa? Hoy 17 de enero, ¿sí? Corrientes, siendo las 6:30 de la tarde, yo digo que tengo elementos suficientes para decir que mañana va a llover. Porque son los elementos que tengo disponibles. Pero puede ser que dentro de una hora cambie, ¿sí? O que estos que yo tengo disponible hoy no sean suficientes para la verdad, ¿sí? Como dice mi hija, no va a llover, mamá, porque mi virgencita sigue azul. Para ella es un elemento suficiente para decir que mañana no va a llover, porque es el elemento que ella tiene disponible para decirme que mañana no llueve. ¿Pero eso es suficiente? No, tampoco lo es. De ahí que vamos al tercero. E dice, no. Elementos de juicios completos. En base a esto, entonces, si yo digo que tengo que tener todos los elementos de juicio completo, sería todo. Y es muy amplio. Porque si yo digo, ahora estoy leyendo un libro, o si digo, ¿sí? Que si llego a poner hielo dentro de mi jarra de agua, se va a enfriar. Si digo que si tiro un lápiz va a caer al piso, esas son cuestiones o proposiciones verdaderas, ¿sí? Porque según lo que nosotros tenemos son conjeturas aprendidas, ¿sí? Siempre que puse hielo en el agua se enfrió. Siempre que tiré un lápiz cayó al piso. ¿Por qué? No sé. Yo sé que sucede eso. Esas son conjeturas aprendidas que nosotros utilizamos normalmente. Pero si yo quiero decir que tengo un elemento de juicio suficiente, ¿sí? Juicio de elementos completos va a ser imposible. Porque si es por ello, existirían muy pocas proposiciones cuya verdad podríamos pretender conocer. ¿Sí? La mayor parte de las proposiciones que en nuestra vida diaria pretendemos conocer, ¿sí? Sin la mayor duda, no las conoceríamos. Va de nuevo, si yo digo que pongo un hielo adentro de mi jarra de agua y se enfría el agua, es cierto, es verdad, pero no tengo un juicio de elemento completo, porque para ello tengo que saber las propiedades del hielo, las propiedades del agua, de dónde viene el hielo, por qué queda en esa sustancia, en ese estado sólido, que el agua es un estado líquido, por qué. Tendría que explicar muchas cuestiones que no sé. Lo mismo que si tiro un lápiz cae, ¿por qué? Por la gravedad, bueno, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde es? ¿Sí? Es imposible realmente tener todos los elementos de prueba que puedan haber. ¿Por qué? Porque primero nos va a llevar muchísimo tiempo y segundo, porque siempre podemos tener más. Siempre va a existir algo nuevo. Siempre va a existir más. ¿Sí? Entonces, es muy difícil en este caso poder decir que tengo elementos de juicios completos. ¿Sí? En el libro, en la página 190, los que tienen esa parte, vi que no tienen todo el capítulo. En la página 190 al final le da varios ejemplos. Sí, le da ejemplo y le dice, podemos dar por acamada la acumulación de elementos de juicio, o también podemos decir, sé que la casa del señor Jones está en la esquina. He vivido en esa manzana toda mi vida, he visto la casa 100.000 veces, de modo que debo saberlo. Aunque ciertamente no tenemos todos los elementos de juicio que pueda haber. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podríamos saberlo si la acumulación de elementos de juicio nunca parece terminar? ¿Sí? Siempre podríamos tener más. ¿Sí? Más allá de cierto punto no los consideramos necesarios, aunque siempre podríamos tener más elementos si quisiéramos. Siempre le podemos subir un poquito más, un poquito más, un poquito más. Entonces, ¿hasta cuándo podemos decir que los elementos son suficientes o son necesarios? ¿Sí? Entonces, podemos decir que realmente no conocemos la mayor parte de las proposiciones que diariamente decimos. ¿Sí? Yo puedo decir
tengo una computadora ahora al frente mío o un celular al frente mío, pero realmente no tengo toda la información sobre o todos los elementos de juicio completos sobre los mismos. De ahí que entonces va a ser difícil decir que necesito todos los elementos completos. Por eso es que llegamos a la cuarta, que dice, los elementos que necesitamos son los elementos de juicios adecuados para capacitarnos a conocer. ¿Sí? Es decir, yo necesito solamente los elementos que sean adecuados según el contexto o lo que yo estoy pretendiendo conocer. Ahora, esto nos coloca dentro de un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque intentamos definir, conocer, y no podemos hacerlo empleando la frase suficiente para capacitarnos a conocer. Pero una vez que abandonamos la expresión para conocer, nos quedamos con nuestro problema principal. ¿Cuántos elementos de juicio son los adecuados? ¿Sí? Esto es un círculo vicioso que nosotros armamos en redundancia, en donde intentamos definir una palabra por la misma palabra o utilizando la misma palabra. ¿Sí? Y entra nuestro problema de nuevo. ¿Cuántos son los juicios de valor adecuados? ¿Sí? Yo podría decir que son al menos la mitad de los necesarios. Podría decir que son todo lo que pueda obtener. ¿Sí? Con bastante frecuencia nosotros pensamos saber o conocer un enunciado, ¿sí? Quizá apostando inclusive nuestra vida por ello, y al final es falso o dudoso, ¿sí? Porque realmente no lo sabíamos. Porque puede ser que los elementos de juicio eran buenos, incluso abundantes, pero a pesar de todo no lo suficientemente buenos, o no realmente adecuados, puesto que no fueron suficientes para garantizar la verdad de una proposición. ¿Sí? Puede ser que yo esté casi segura de algo, ¿sí? Pero no alcanza o no son lo suficientes para demostrar. Un ejemplo sencillo, ¿sí? Yo doy en un examen un concepto y yo creo que mi concepto está bien, que mi concepto es adecuado, que mi justificación es correcta a mi criterio personal. Pero resulta que para la profesora no es suficiente o para la profesora no es correcto. Sí, por ende, a pesar, y suelen decirte los profesores, sí, a pesar de que tu fundamento es bueno, es correcto, no es suficiente para aprobar. Entonces, puede ser que no hayan sido los suficientes o los adecuados para garantizar la verdad de mi proposición o para convencer a la otra persona de que era lo verdadero. De ahí va de nuevo la diferencia que tienen que hacer. No es lo mismo explicar algo que argumentar algo. Cuando yo explico algo, simplemente le estoy dando a los demás, ¿sí?, las razones nada más. Pero no busco convencer a nadie. En cambio, cuando yo argumento algo, yo explico el por qué y tengo como finalidad convencer a la otra persona. Por eso es que cuando, ¿sí?, su pareja, novio o novia les dice, explícame por qué llegaste tarde. Yo por lo menos cuando digo explícame, yo no quiero que me explique, yo quiero que me argumente, o sea, que me convenza de por qué llegó tarde. No es suficiente con que me diga, me colgué, sí, me quedé un rato con los chicos, no es suficiente. Yo necesito que me convenza de por qué llegó tarde. Esa es la diferencia entre una explicación, ¿sí?, y un argumento. La finalidad y la posibilidad de convencer. Acá estamos, ¿sí?, en lo que es la página 191. Generalmente, si nosotros en nuestra vida diaria
Que Dios se apiade. Bien. Nosotros buscamos, ¿sí? O tenemos la palabra convencer en el sentido fuerte y débil. Sí existen dos sentidos de conocer o de saber, ¿sí? En la vida diaria nosotros decimos que sabemos que el objeto más pesado en el aire cae, ¿sí? O podemos leer o escribir, ¿sí? Yo puedo decir que puedo leer o puedo escribir, ¿sí? Ahora, esto, ¿sí? Son cuestiones que nosotros siempre utilizamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Pero no estamos seguros de ello, ¿sí? Como nos pasa generalmente que le decimos a nuestra amiga, yo sé que él te va a engañar, ¿sí? Yo sé que te va a mentir. Ahora, eso lo decimos libremente. Vamos a una discusión. Y ahí dice, si alguien lleva esto durante una discusión y no cita ningún hecho suficiente para convencer a la otra persona, podemos sospechar que hay un problema verbal, porque cada uno está utilizando el significado distinto de conocer, ¿sí? Ahí. De ahí va al caso que le da página 192 y le da un caso y dice, supongamos que digo que hay una estantería en mi despacho y alguien rechaza esta afirmación y yo replico, sé que en mi despacho hay una estantería, lo puse yo, la he visto durante años, sin ir más lejos la vi hace solo 2 minutos cuando saqué un libro y abandoné el despacho para ir a clases. Ahora supongamos que ambos vamos a mi despacho, miramos y allí está la estantería, ¿sí? Lo mismo que antes. Y digo, mire, yo sabía que estaba aquí, ¿sí? Digo, oh no, usted creía con una buena razón que aún estaba allí, porque la ha visto antes frecuentemente y no ha visto ni oído a nadie quitándola de ahí. Pero usted no sabía que estaba allí cuando lo estaba diciendo, pues en ese momento usted estaba en clase y no en la oficina. Pasa algo muy parecido, no sé a ustedes, a mí me pasa mucho en mi casa, que me dicen, mamá, ¿dónde está, no sé, la crema? ¿Dónde está la crema? Hija, la crema está en mi escritorio, arriba, está en la habitación, arriba de la mesita de luz. No, no está ahí, me dice. Pero ¿cómo, hija, no está? Yo sé que está ahí. Si hace 2 minutos salí de la pieza, miré arriba de mi mesita de luz y estaba la crema ahí. No me puede decir que no está. Y viene, no, no está, mamá, ahí. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que realmente está? Me levanto, me voy y le digo, mira, acá estaba como te dije. En ese momento, yo sabía que estaba, o creía con una muy buena razón que estaba ahí. En realidad la segunda opción, yo creía con buenas razones que estaba ahí. ¿Por qué? Porque recién había salido de allí y la había visto. En cambio, no es la misma situación. Sí, salgo de la habitación, dejo la crema, sé que la crema está arriba de la mesita de luz, ¿sí? Y resulta que después escucho que mi hija está jugando en la habitación. Escucho que salta en la cama, que grita, que cambia la tele. Y después me dice, mamá, ¿dónde está la crema? ¿Sí? Ahí yo ya no estoy tan convencida de que esté. ¿Por qué? Porque yo escuché que ella estaba jugando, escuché que cayeron cosas al piso, entonces ya no puedo estar tan segura de que la crema está donde yo la había dejado. Entonces, ahí ya hay dos cuestiones distintas. En la primera, yo creía con una buena razón que estaba ahí. En la segunda, ya tenía razones para dudar de que no estaba ahí. ¿Sí? De ahí que para poder, digamos, ¿sí?, decir que realmente tengo, ¿sí?, una proposición, ¿sí?, nosotros vamos a ver que es necesario, acá, yo puedo decir que estaba cuando lo dije. Entonces, para decir que tengo conocimiento, las condiciones que se tienen que cumplir son 3. Primero, creer que estaba ahí. Lo sabía porque creía que estaba ahí. Lo sabía porque tenía buenos fundamentos para basar, está mal escrito, mi creencia, ¿sí? Y tercero,
esta creencia es verdadera, ¿sí? Yo llamaré conocimiento siempre que se satisfagan estas tres condiciones. Creer, tener buenas razones para basar esa creencia, ¿sí? Y que esa creencia sea realmente verdadera, ¿sí? Yo digo que la crema está arriba del mueble, arriba de la mesita de luz, porque creo que está ahí, tengo buenas razones para creer que está ahí, y me voy y está ahí. Entonces ahí yo puedo decir que sabía realmente que estaba ahí. Ahora, son conocidas aquellas proposiciones, ¿sí?, que se creen con buenas razones, pero no es lo mismo creer con una buena razón que saber con una buena razón, ¿sí? Sigue en el libro, página 192. Dice, tenía buenas razones, pero no una razón suficiente. Los elementos de juicio que usted ofreció eran compatibles con su enunciado fuera falso. Suponga que usted hubiese emitido su afirmación, yo lo hubiese negado, fuésemos ambos a su despacho y para gran sorpresa, allí no estaba su estantería. Entonces, ¿podría haber pretendido saber que no estaba allí todavía? Desde luego que no. La falsedad de un enunciado siempre invalida la pretensión de saber. Si la estantería no hubiera estado allí, yo no habría tenido el derecho de decir que sabía que estaba, y mi afirmación hubiera sido errónea. De acuerdo, hubiese sido errónea, pero ahora observe que la única diferencia entre los dos casos es que en el primero la estantería estaba y en el segundo no. Entonces, los elementos de un juicio en los dos casos eran exactamente iguales. ¿Sí? Yo tenía exactamente las mismas razones para decir que la estantería estaba todavía en el segundo caso y después me di cuenta que no, o las que tenía en el primer caso. ¿Sí? Es lo mismo que le decía con el ejemplo de las cremas con mi hija. En la primera tenía buenas razones para decir que sí, sí, por eso creía, y en el segundo creía con buenas razones, pero no lo sabía. ¿Por qué? Porque la presunción resultó ser falsa. ¿Sí? Si yo le decía a mi hija, la crema está arriba de la cama, de la mesita de luz, y me voy y no está en la mesita de luz, entonces yo no lo sabía porque la proposición es falsa. Me faltaría el último de los requisitos, acá está, que estábamos viendo recién, la creen de que esa creencia sea verdadera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto del saber débil y del saber fuerte? ¿Sí? El saber débil, si es aquel por el cual sé una proposición, cuando la creo, tengo una buena razón para creerla y es verdadera. ¿Sí? Que es lo que yo tuve en este caso de la estantería o en el caso de la crema con relación a mi hija. Ahora, en el sentido fuerte, ¿sí? Para saber una proposición, esta debe ser verdadera, tengo que creerla, está mal, ¿sí? El autocorrector, y tengo que tener los elementos de juicio absolutamente concluyentes a su favor. En el sentido fuerte, es mucho más rudo, ¿sí? O es mucho más pesado, ¿sí? De lo que tengo que tener. Ahí le da el ejemplo, ¿sí? Si ustedes leyeron ya esta parte en la página 194, dice compara dos casos, ¿sí? Dice, supongamos que tras un examen médico, el doctor excitado me comunica que las placas de rayos X muestran que no tengo corazón. Le diría que se fuera buscando un aparato nuevo. Estaría inclinado a decir que el hecho de que tengo corazón es una de las pocas cosas que puedo contar entre las absolutamente ciertas. Puedo sentirlo latir, sé que está ahí y más aún, ¿cómo podría circular mi sangre si no lo tuviera? Supongamos que luego sufro una lesión de pecho, me someto a una intervención quirúrgica y después los atónitos cirujanos declaran solemnemente que investigaron mi cavidad pectoral y no encontraron corazón. Y que hicieron incisiones y miraron en otros lugares, pero no lo encontraron. Están convencidos de que carezco de corazón. Son incapaces de entender cómo puede efectuarse la circulación, ¿sí? Y a qué da cuenta los latidos en mi pecho. Pero están de acuerdo y obviamente, de una manera sincera, tienen radiografías claras de mis
espacios interiores. Entonces, ¿cuál sería mi actitud? ¿Sería la de insistir que tengo corazón? Yo creería que no. Creo que debería aceptar eventualmente su testimonio y la prueba de las radiografías. Habría que considerar falso lo que ahora miro como una certeza absoluta. En este caso, cuando digo que sé que tengo corazón, lo sé en el sentido débil. ¿Sí? Ahora, supongamos que mientras escribo esta página, alguien me llama a la habitación de al lado. No puedo encontrar el tintero. ¿Hay alguno en la casa? Yo diría, aquí hay un tintero. Si el otro dijese en tono de duda, ¿estás seguro? Mire antes allí. Yo respondería, sí, sé que está ahí. Ven y tómalo. ¿Podría ahora resultar falso que haya un tintero justo frente a mí en este momento? Muchos filósofos así lo han pensado. Dirían que pueden ocurrir muchas cosas de tal naturaleza que, si ocurrieran, probarían que yo estaba engañado. Estoy de acuerdo en que podrían ocurrir muchas cosas extraordinarias en el sentido de que no es lógicamente absurdo suponerlas, y podría ocurrir que al intentar coger este tintero con mi mano, pareciese pasar a través de él y que no sintiese el contacto con ningún objeto. Podría ocurrir que en el momento siguiente el tintero desapareciera de mi vista o que me encontrase bajo el árbol del jardín sin ningún tintero. Entonces, en este caso nosotros vamos a ver que podemos admitir que estas cosas podrían ocurrir, pero el filósofo, ¿sí? O en un sentido fuerte, yo siempre lo trato de admitir, ¿sí? Con juicios absolutamente concluyentes a su favor, ¿sí? De ahí dice, yo no solo no tengo que admitir que aquellos extraordinarios sucesos fueron prueba de que aquí no hay un tintero, el hecho es que no lo admito. No hay nada en absoluto que de ocurrir en el momento siguiente o el año siguiente, yo lo llamo una prueba de que no hay un tintero aquí ahora. Ninguna experiencia o investigación futura podría probarme que estoy en un error. Por lo tanto, si yo dijese, sé que aquí hay un tintero, estaría usando el saber en el sentido fuerte. ¿Sí? Los filósofos generalmente, ¿sí?, utilizan el saber en el sentido fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? No se llega a ver con el cosito. ¿Sí? Nosotros utilizamos el saber generalmente en el sentido débil en nuestra vida. No tenemos conocimiento cabal de que lo que decimos que es verdad lo es. ¿Sí? Yo tengo excelentes razones para creerlo. ¿Sí? Que en mi caso, en mi particularidad, estos elementos de juicio son tan fuertes que equivalen a la certeza. ¿Sí? E igual hay acontecimientos que serían concebibles que ocurran. Ahora, si ocurriesen, llevarían a la duda a nuestra presencia o incluso se mostrarían que es falso. Por eso los filósofos tienden a ocuparse más de saber o conocer en el sentido fuerte, porque desean inquirir si hay proposiciones que podamos saber sin la sombra de la duda de que puedan resultar falso o siquiera, ¿sí?, dudoso en ínfimo grado. ¿Sí? Esto es importante porque nosotros generalmente utilizamos el saber en el sentido débil. Pero los filósofos, y la mayoría de ellos ustedes lo van a estudiar, lo hacían en el sentido fuerte. Es decir, ellos no querían dejar ni un poquitito de grado de duda de que algo existe. ¿Sí? Hay gente en este punto que ha sido totalmente escéptica, ¿sí? Muchos filósofos, entre ellos, admitieron que hay pocas proposiciones, si es que hay alguna, que podemos decir que son verdaderas en el sentido fuerte. Muchos de ellos no estarían ni siquiera de acuerdo con el ejemplo del tintero, el anterior. Dirían que nuestras pruebas o elementos, ¿sí?, que estaban de que estaba el tintero no eran concluyentes y que si de repente nos hallásemos transportados en un jardín y sin tintero, tendríamos derecho a dudar de que estuviésemos en lo cierto la primera vez. Por lo cual entonces ellos dirían que podríamos llegar a tener un elemento de juicio en el sentido, un conocer en el sentido débil, pero no en el sentido fuerte. ¿Sí? Por eso es que, sí, pretendemos conocer muchas cosas acerca del mundo, pero en realidad ninguna de estas proposiciones se pueden conocer de cierto.
Hay dudas con este concepto de conocer de cierto porque dicen que es redundante. ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer algo si no es cierto? Va de nuevo. Dijimos que uno de los requisitos para decir que sea algo es que sea verdadero. ¿Sí? Pero acá utilizamos la voz cierto de manera ambigua. ¿Sí? La entendemos primero como certeza, como decir, tengo certeza de algo. ¿Sí? Lo que significa que tengo un sentimiento de certeza, porque yo creo que lo hay. O en el segundo caso, tengo certeza y queremos decir que es cierto. ¿Sí? O en otras palabras, que sabemos que la proposición en cuestión es verdadera. Y eso, o este término de cierto, ¿sí? O de conocer es el que utilizan los filósofos. ¿Sí? El de decir, yo conozco algo o yo sé algo, ¿sí? Teniendo la certeza de él. Ahora, hay proposiciones, ¿sí? Que no han sido desmenuzadas por los escépticos, ¿sí? Que son aquellas personas, digamos, que no creen realmente, ¿sí? De que existan términos de certeza. Ahora, ¿esto con qué tiene que ver? Si realmente se puede decir que hay algo cierto o que hay proposiciones ciertas, ¿sí? Yo puedo entender que una persona cuestiona algunos enunciados o incluso la mayoría, pero si sigue con este divertido juego hasta abarcar todos los enunciados, está sencillamente equivocado y que se puede mostrar por qué. Está sencillamente equivocado aquella persona que crea que para todo hay duda y que no hay ninguna certeza de algunas cosas, ¿sí? Yo digo, dudo en que haya una mano en la oscuridad, ¿sí? Pero esta mano está ahí. Yo puedo decir qué otro elemento de juicio más necesito, ¿sí? Esto tiene que ver, ¿sí? Con cuántos elementos de juicio yo necesito para cuestiones que se consideran obvias, ¿sí? Dentro de nuestras cuestiones. Hay escépticos, ¿sí? Para hacerle un resumen de todo lo que hice porque da demasiado vueltas con el ejemplo. El ejemplo tiene la página 196, último párrafo. Sí, esto es el caso de que yo no puedo dudar eternamente de todo. Pero si yo dudo de todo, si yo empiezo a dudar de uno, dudo de otro, vamos a ver que realmente, sí, la palabra duda termina siendo vacía, ¿sí? Porque yo no termino dudando, ¿sí? Y termino llegando a una confusión en la cual digo entonces que nada es verdad, que nada es comprensible. Y nosotros no vivimos en un mundo así. ¿Sí? Nosotros no vivimos en un mundo en donde no creamos en nada, en donde no estemos seguros de que ciertas proposiciones son reales. ¿Sí? Nosotros vivimos en un mundo en el cual tomamos ciertas presunciones como reales, verdaderas o inválidas, digamos, reales y válidas, sin dudarlo, sea por nuestra experiencia sensorial, sea por el razonamiento, pero necesitamos sí creer. Ahora, el problema de este tercer elemento, ¿sí? Que sería, sí, los elementos de juicio, es que nosotros vamos a necesitar siempre los elementos de juicios adecuados. Con eso es suficiente para decir que conozco que sé algo, ¿sí? Ahora, acuérdense que no es lo mismo tener por cierto algo, que en ese caso sería un estado psicológico, ¿sí? A tener certeza de que algo existe, ¿sí? Los escépticos lo que hacen es desmenuzar todo el concepto de que sé algo, ¿sí? Y decir directamente que la mayoría de las proposiciones que yo tengo son falsas o no existentes, ¿sí? Lo único que los escépticos no han tenido en cuenta, que yo creo que esto le pueden llegar a preguntar en el examen, ¿sí? ¿Cuáles son las proposiciones que no han sido desmenuzadas o tenidas en cuenta o desarrolladas por los escépticos? ¿Sí? Que son dos. La primera es que yo puedo emitir proposiciones sobre mi propia existencia o sobre mi propio estado de conocimiento que son autovalidantes. ¿Sí? Yo no necesito elementos de juicio para demostrar que tengo sueño o para demostrar que algo me duele, que algo me duele algo, puse, que me duele algo. ¿Sí?
el conocimiento de esta proposición no cae dentro de la definición de conocimiento que exige tener elementos de juicio. Porque como yo pruebo específicamente que algo me duele, como yo pruebo que tengo sueño. Por ende, estas proposiciones, ¿sí? Ni siquiera el escéptico va a poder decir que es mentira. Si yo les digo, ay, me duele la cabeza, usted ninguno va a poder decir que es mentira. ¿Cómo prueban que es mentira? ¿Sí? Si yo digo que es verdad, no tiene ningún elemento de juicio necesario para poder comprobar. Y la segunda es que hay enunciados que no hablan sobre nosotros ni sobre el mundo. Por ejemplo, las rosas rojas son rojas, los gatos son gatos. Estos son enunciados llamados analíticos, ¿sí? Su análisis es una condición indispensable para poder considerar un conjunto de enunciados llamadas verdades de la razón, ¿sí? Para los cuales no necesitamos elementos de juicio, porque estas son verdades del ámbito de la necesidad. Esto se analiza completamente en otro capítulo, por lo cual ustedes tengan en cuenta, porque hasta acá llega el libro, sí, es que nosotros llamamos, ¿sí? Que hay dos tipos de proposiciones que no han sido analizadas por el escéptico. Por un lado, la de mi propia existencia o estado de conocimiento, que es si a mí me duele algo o yo siento algo, ¿sí? Nadie puede decirme que no, porque no hay elementos de juicio suficientes para poder descubrirlo. Y en el segundo, hay enunciados que no hablan ni de nosotros, sería la primera situación, ni del mundo. Por ejemplo, las proposiciones de las rosas rojas son rojas, y los gatos son gatos. Y estos son enunciados llamados analíticos, ¿sí? Porque su análisis es una condición indispensable para considerar otros enunciados que se llaman verdades de la razón. Las verdades de la razón son aquellas verdades a las cuales hemos llegado a través de la razón, pero para los cuales no hay ningún elemento, digamos, de juicio posible para poder analizar. Y ahí vamos a ir de nuevo al inicio, que eran aquellas, ¿sí? Aquellos conceptos que no podíamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que existían conceptos que no podíamos explicar? Por ejemplo, el color rojo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros dábamos un concepto del rojo o explicábamos el rojo? Si yo digo, las rosas rojas son rojas, ¿sí? ¿Cómo lo explico? Por eso se llaman verdades, ¿sí? De la razón, para los cuales no se necesitan ningún elemento de juicio, porque se llaman verdades del elemento de la necesidad o del ámbito de la necesidad. Necesitamos, sí, creer y confiar en que este concepto es verdadero, ¿sí? Para así poder seguir adelante. Puedo dudar de que si la rosa es rosa, esa es otra cuestión, pero que la rosa roja es roja, ya no. Ahora, estas son verdades de nuevo, que nosotros llamamos verdades del ámbito de la necesidad, porque nosotros necesitamos, ¿sí? Tener ciertas proposiciones como básicas y verdaderas para a partir de allí poder seguir analizando, ¿sí? Las proposiciones. Ahora, hasta acá nada más llega su cuadernillo. Por ende, solamente hasta acá, ¿sí? Llegan las cuestiones, ¿sí? Bien, espero que me sigan escuchando, ¿sí? Los ejercicios no tienen que ver con el examen, ¿sí? Va a ser principalmente lo que es el texto. Los ejemplos tampoco suelen venir en el examen, salvo en supuestos como este caso, ¿sí? Que le pregunten, ¿sí? No sé, las rosas rojas son rojas, es un enunciado se llama enunciado analítico, se llama enunciado tal, más que eso no, ¿sí? Esto con respecto a las preguntas. Ahora, la clase de mañana, que tenemos a las 6 de la tarde, si mal no recuerdo, chicas, ¿sí? Vamos a tener clases. Mi idea es tratar de ir contestando preguntas, ¿sí? Pero para que no se nos mezcle mucho, porque si no, va a ser una locura, ¿sí? Mi idea es la siguiente.
Si tienen preguntas, vayan anotándolas en su cuadernillo. Vamos a ir por orden. Si nosotros dividimos las clases, ¿sí?, en 4 ejes básicos, ¿sí?, en 4 partes. Vamos a ir con las preguntas por parte. Si tiene preguntas de la primera parte, de los conceptos, de la segunda parte, de verdad, de la tercera parte, ¿sí?, de lo que es fuentes o de esta parte de conocimiento, ¿sí? Pero vayan anotando preguntas concretas. Acuérdense que el examen son múltiple choice, son pregunta opción múltiple, una de esas sí o sí va a ser correcta, ¿sí? Y no es necesario que ustedes expliquen nada. Por lo cual, si ustedes empiezan a hacer, ¿sí?, querer explicar algo, les sirve obviamente para poder ver cuál de las respuestas es la correcta, pero tampoco se mezclen mucho, ¿sí? Háganlo más conciso. Bien. Hasta acá, por mi parte. Yo les mandé a los chicos los PowerPoint, ¿sí? Y para que los vayan subiendo, creo que están teniendo un drive con el material, ¿sí? Ahí está todo. A los que les faltan páginas, por favor vean, ¿sí? Estamos a menos de un mes del examen y no le pueden faltar páginas, controlen eso, por favor. Y cualquier cosa, a disposición. Entonces, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Nos vemos gracias mañana. a todos los chicos y recordarle la clase de mañana entonces con la doctora a las 6 de la tarde y el otro módulo por la mañana a las 9. ¿Quería agregar algo a? No, el tema de las páginas que estaban diciendo que le faltan, pueden corroborar en el Drive, en el link del material de estudios, ese está totalmente completo. Nosotros subimos al Drive tal cual está, tal cual nos pasó la facultad, así que ahí pueden ver las páginas que les faltan. Estamos entonces, chicos, cualquier cosa, ya saben, se pueden comunicar a través de los grupos de WhatsApp con cualquiera de los administradores. ¿Sí? Nos vemos mañana a las 9 y luego con esta clase nuevamente a las 6 de la tarde. Gracias, chicos. Bueno, hasta mañana.